Como mencioné en la descripción general, necesitamos hablar brevemente sobre HCDSS o el sistema de almacenamiento de datos. Dentro de DSS, los datos se almacenan en el archivo en bloques. Por ejemplo, si utiliza datos de series de tiempo por hora, estos valores por hora se agregan en bloques de una duración mensual. DSS también puede almacenar datos pareados, como una curva de calificación y datos en cuadrícula. Varios bloques forman un único conjunto de datos. Por ejemplo, un único conjunto de datos podría contener 50 años de datos horarios, divididos en bloques de un mes de duración. Cada bloque se llama registro. Y un archivo HCDSS puede tener muchos registros. El registro se describe utilizando el nombre de ruta, que se compone de varias partes. Y cada nombre de ruta dentro de un archivo debe ser único. Los nombres de ruta se utilizan para autodocumentar series de tiempo y otros datos. En DSS, un nombre de ruta consta de 6 partes, etiquetadas de la A a la F y separadas por barras diagonales. Cada una de estas partes puede tener entre 0 y 64 caracteres. Y un solo nombre de ruta puede tener hasta 391 caracteres. En la parte inferior de esta diapositiva, muestro un ejemplo de un nombre de ruta de registro DSS. Esta diapositiva muestra las convenciones de nomenclatura estándar para las partes del nombre de ruta de las series de tiempo DSS. La parte A es el nombre del grupo, cuenca hidrográfica, río, región o estudio. Como por ejemplo el río Sacramento. La parte B es la ubicación o el nombre del indicador, como Red Bluff. La parte C es el parámetro de datos. Caudal, precipitación, nivel o cualquier otra variable hidrometeorológica. La parte D es la fecha de inicio del bloque. Esta no es necesariamente la fecha del primer valor. Por ejemplo, un bloque de datos horarios puede comenzar el 1 de marzo de 1972, pero el primer valor de datos se registró el 15 de marzo de 1972. A las 8. La parte E es el intervalo de tiempo. Y la parte F se puede utilizar para almacenar datos adicionales como un número de versión u otros metadatos. Al nombrar un registro DSS, debe utilizar las 6 partes de la ruta de acceso. Sea descriptivo en los nombres de sus rutas. En el medio de la pantalla, el nombre de la ruta no contiene ninguna parte A, B o F. Como resultado, no sabemos de qué medidor o sitio provino esta serie temporal de flujo ni cómo se registró. En la parte inferior de la pantalla, muestro un nombre de ruta DSS apropiado, que incluye las 6 partes, y nos permite rastrear el conjunto de datos hasta una ubicación específica. Además de los nombres de ruta, los registros DSS contienen un encabezado que incluye información adicional, como unidades de datos, tipo de datos y una diferencia horaria. Las unidades de datos son imperativas, así que asegúrese de incluirlas con cada registro DSS. Hay 4 tipos de datos para datos de series de tiempo en DSS. Promedio del periodo, valor instantáneo. Acumulado del periodo y acumulado instantáneo. El promedio del periodo puede describir datos como los flujos promedio diarios. El valor instantáneo puede describir información como flujos de 15 minutos. El periodo acumulativo se utiliza para la acumulación diaria, como la precipitación. Y la acumulación instantánea se utiliza para acumulaciones incrementals. El encabezado también contiene un desfase horario. Por ejemplo, el registro del caudal medio diario podría ser a las 8 en lugar de desde medianoche hasta medianoche. Las banderas de datos faltantes también se registran como marcadores de posición. Los datos de series de tiempo en DSS pueden ser regulares o irregulares. Los datos regulares se refieren a datos con un intervalo de tiempo uniforme. Al trabajar con datos regulares, los tamaños de bloque DSS son estándar. Por ejemplo, un año de datos diarios siempre contendrá 365 o 366 valores. El intervalo de tiempo determina el tamaño de bloque correspondiente de un registro DSS. Y esto se muestra en la tabla, en la pantalla. Por ejemplo, los datos que se registran en un intervalo de 15 minutos a 12 horas tienen un tamaño de bloque de un mes. Los datos que se registran en un intervalo de 1 minuto a
12 minutos tienen un tamaño de bloque de un día. Los datos irregulares se refieren a datos que no tienen un intervalo de tiempo uniforme. Como resultado, la fecha y la hora se almacenan con cada valor de datos. Esto hace que el conjunto de datos sea mucho más grande que un conjunto de datos normal. El tamaño del bloque se especifica en la parte E y comienza con las letras IR para irregular. Los datos centenarios irregulares se utilizan comúnmente para series de máximos anuales, que se emplean en muchos tipos de análisis de frecuencia. Verás esto en varios talleres a lo largo del curso. Para datos irregulares, los tamaños de bloque tienen una longitud variable. Desea intentar limitar el tamaño de los bloques a entre 100 y 1000 valores por bloque. Las convenciones de SS de las que acabo de hablar se utilizan en HCSSP, por lo que es bueno conocerlas. Por ejemplo, el análisis del boletín 17 y el análisis de frecuencia general requieren el uso de conjuntos de datos irregulares. En concreto, el tamaño del bloque del siglo IR. Los conjuntos de datos regulares no podrán seleccionarse en el menú desplegable de datos de ninguno de estos análisis. Por otro lado, el análisis de frecuencia de volumen requiere el uso de conjuntos de datos regulares, específicamente datos con un intervalo de tiempo de un día. No podrá seleccionar conjuntos de datos irregulares en el menú desplegable del análisis de frecuencia.